tarde a todos. Excelente tarde para ti, Ricardo, y avanzamos. Son las 4:09 y ya en esta sala virtual nos acompaña la doctora Yarelis Rodríguez. Ella es diputada electa independiente por San Miguelito en la coalición Vamos por Panamá. Y nos viene a hablar precisamente de ese proceso de impugnaciones que se viene dando en el circuito 8-2 en San Miguelito y esas propuestas de cara al nuevo quinquenio. Bienvenida, doctora. Cuéntenos cómo avanzamos con las impugnaciones, cómo está el proceso, en qué estado se encuentra. Buenas tardes, Etna. Buenas tardes, Panamá, toda la audiencia. Bueno, les comento de que en San Miguelito, en el circuito 8-2, tuvimos dos impugnaciones, una de la señora Zuley Rodríguez y la otra del señor José Ruilova Pineda. En cuanto a la demanda de impugnación del señor José Ruilova Pineda, pues sabemos de que no fue admitida por el segundo juzgado administrativo electoral, la cual pues estamos muy de acuerdo porque no cumplía con los requisitos mínimos de admisión. Y al no contar con estos requisitos, pues es rechazada, no admitida. Luego ellos colocan una apelación, un recurso de Apelación, apelación, exacto. y está en manos de los magistrados en este momento, del magistrado El Tribunal Escoferi, Electoral. así es, del Tribunal Electoral, Escoferi, Valdés Escoferi, esperando solamente la resolución. Estamos muy confiados de que eh, actuando en derecho, pues esta resolución va a ser confirmada de la primera instancia. Con respecto a la segunda demanda o impugnación, que es la de Zulay Rodríguez, esta sí fue admitida y en este momento, bueno, se le corrió traslado también al fiscal. Y estamos también esperando, pues, si había audiencia. Sin embargo, en la resolución donde no se admite, en donde se admite, perdón, esta impugnación, es importante mencionar que la jueza establece que se salvaguarda el derecho de los demás candidatos proclamados, es decir, que solamente consideran como único candidato electo impugnado al señor Luis Omar Ortega. Esto está establecido en la resolución de admisión. Por lo tanto, se basa en el artículo 474 del Código Electoral, en donde los candidatos que no fueron impugnados recibirán sus credenciales sin esperar el proceso de impugnación. Es decir, que según lo establecido en esta resolución, solamente queda impugnado el señor Luis Omar Ortega. ¿Eso en qué se traduce? Que ustedes van a recibir sus credenciales. ¿Para cuándo está Exacto. previsto, doctora? Exacto, no, no nos han dado fecha todavía. Ujú. Sin embargo, lo que establece este resuelto según la jueza es que nosotros podemos seguir el proceso de acreditación sin esperar el proceso de impugnación que fue llevado contra el señor Luis Omar Ortega. Ok. Quiere decir que vamos a tener a la doctora Yarelis Rodríguez el primero sentada en su curul Así como será. diputada electa independiente por San Miguelito. En Lo cuanto a primero. las propuestas de cara al nuevo quinquenio, ¿qué nos puede plantear, qué nos puede decir la doctora Yarelis? Bueno, mira, tenemos muchas propuestas que hicimos en campaña, sobre todo con el tema de salud. Sabemos que el presidente Mulino ha dicho que en su primer año va a trabajar lo que es la reforma de la Ley 51 de la Caja de Seguro Social. Sabemos que es un tema muy, muy difícil porque se van a tener que tomar decisiones que van a impactar a 25 años, pero hay que recalcar que vamos a estar hablando de tema de vida, de salud de la comunidad y tenemos que organizarnos, llegar a propuestas consensuadas entre diferentes organizaciones, organización civil, pacientes, jubilados, asegurados, la población en general, porque en el interior hay que recordar que la atención de salud es integrada, tanto los que están asegurados como los no asegurados también se atienden. Entonces es importante que se saque una reforma buena para la población de Panamá y que pueda permitir beneficios, sobre todo en el régimen de IBM, que existen dos subsistemas hoy día, el subsistema, el mixto, donde hay mucho dinero, porque prácticamente de 2008 hacia adelante, todas las personas que ingresaron a trabajar, pues cotizan en este subsistema, y está el subsistema solidario, que es el que está presentando ahorita problemas de financiamiento. Entonces, esto hay que resolverlo, porque se tiene que tomar una decisión en donde en nuestra vejez, en nuestros últimos días, podamos tener calidad de vida. Y eso, para eso tenemos
que lograr consenso, es decir, buena comunicación, conversación entre los afectados aquí en el país Claro. y no imponer, como se trató de hacer en aquel contrato minero que el pueblo pues estalló debido al hartazgo que ya se estaba pasando en el país, que no suceda lo mismo, sino que haya buena comunicación y que nos podamos entender para que esta reforma sea un éxito a un futuro. Por otro lado, también Regreso. Sí, tenemos el adelante. tema del precio de los medicamentos sumamente costosos aquí en Panamá. Tenemos que echarle una revisión nuevamente. Una de nuestras propuestas era que Panamá se convirtiera en un hub de la empresa farmacéutica, en donde aquí se pudiera distribuir para nivel de la región, incluso para aquí mismo, para Panamá, o producir incluso medicamentos para que haya competitividad de precios, para que haya plazas de trabajo, pero sobre todo para que tengamos precios accesible de los medicamentos. No es posible que uno vaya a Colombia o a países vecinos y encuentres medicamentos 5, 6, $7 y cuando regreses acá a Panamá, el mismo medicamento, la misma casa farmacéutica te cuesta 50, 60, ni siquiera es el doble, es altísimo, 1000%. Entonces no puede ser esto y tenemos que cuidar esto, nuestra salud. Y sobre todo también teníamos una propuesta enfocada a lo que es la atención primaria. No podemos estar siguiendo invirtiendo en lo que es la curación, en tratamiento, sino más bien en lo preventivo, tener una población mucho más sana, que es lo principal. Entonces, hacia eso queremos enfocarnos todo lo que es el sistema sanitario aquí en Panamá. Quiero regresar al punto de de las impugnaciones y el proceso que se está llevando a cabo, doctora, porque entiendo, por ejemplo, que hoy ha habido o ha circulado que supuestamente el fiscal ha solicitado que en la audiencia de la diputada Zulay se afecten todas las proclamaciones. Inclusive Juan Diego Vázquez, quien es el líder de la coalición Vamos, se ha pronunciado. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, cuando se admite la demanda, se corre traslado a lo que es al fiscal electoral. Sin embargo, es una opinión, ni siquiera es una recomendación o solicitud, es una opinión que emite el fiscal. Pero a lo que nosotros podemos sustentar también que ya la jueza en esa resolución de admisión establece que se salvaguarda el derecho de los que no fuimos impugnados y establece claramente que solamente el impugnado es el señor Luis Omar Ortega. Así que hay que estar En bien el claro, caso es una sola opinión del fiscal electoral. del fiscal. Y en el caso del tema del señor Ruilova, el Tribunal Electoral, por ejemplo, aún no se ha pronunciado. Por ende, por el momento entiendo que no podrían estar el 1 de julio. Entiendo que es así, ¿no? Sí, es así. Sin embargo, cuando uno se lee la resolución de no admisión a esta impugnación, te das cuenta que en definitiva hay mucha razón, porque es que ni siquiera se cumple con los requisitos de admisión, que es el artículo 471. No cumple, o sea, al no cumplir estos requisitos es inadmisible por donde lo puedas ver. Es decir, que solamente estamos esperando que los magistrados digan estamos confirmando lo que se estableció en la primera instancia. Eso es lo que estamos esperando realmente de esa demanda. Hoy es 18. ¿Qué pasaría si llegado el momento no se ha resuelto? ¿Qué tiempo debería tomar o podría tomar esta decisión? Sabemos que los magistrados están trabajando con celeridad, sabemos que están poniéndole mucho empeño para que realmente se resuelva todos estos casos. Estamos seguros que los magistrados van a resolver cuanto antes y vamos a estar allí presentes el 1 de julio. Pongamos los escenarios. ¿Qué pasaría si no? Si no, ok, si no está de acuerdo con la sentencia de primera instancia, eso quiere decir que nuevamente puede ser admitida la demanda y nuevamente, bueno, habría que las pruebas, nuevamente se corre traslado, nuevamente se hace la audiencia y todo lo demás hasta tener el fallo y eso sí toma su tiempo, obviamente. Eso toma su tiempo. Incluso ustedes todavía no han recibido sus credenciales. Todavía no, todavía no. O sea que sin credenciales tampoco pudieran estar. No vamos a estar el primero si no recibimos las credenciales. Si no se pronuncian a tiempo, no vamos a estar. ¿Esto cómo impactaría en las decisiones que se toman a partir del 1? Como por ejemplo A la ver, conformación de las diferentes, eh, eh, a mí se me va siempre el nombre, a junta comisiones, directiva, comisiones, exacto. Bueno, comisiones, exacto. definitivamente de no estar el 1 de julio afectaría muchísimo a la elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional, El presidente de la Asamblea, presidentes, por ejemplo. vicepresidentes, secretarios y subsecretarios. Es muy importante
que obviamente estemos los independientes. Y el pueblo mandó un mensaje claro el 5 de mayo, y es que querían una asamblea diferente, que se reestructure o que se devuelva ese prestigio y la dignidad a ese primer órgano del Estado. Y no es posible que estar impugnando por impugnar, porque lo que ha sucedido, por ejemplo, con la demanda del señor Ruilova, es que no tenía ni pies ni cabeza. Es decir, no había ni siquiera sustento para decir, ¿tú sabes qué? Yo quiero ir nuevamente a elecciones, porque es que ni siquiera las 29 mesas donde él puso la impugnación, ni siquiera ganaba, ni siquiera el PRD sacó un 10% de los votos. Es decir, que tú ves a plenas luces de que esto era una demanda temeraria para que no estuviéramos el primero. Entonces, sí, definitivamente nos afecta porque no pudiéramos entonces votar ni pudiéramos tener la representación que necesitamos ese 1 de julio para poder tener un presidente que sea independiente. Obviamente, al no contar con los 4 que tenemos en el 8-4, que son 2 diputados de Vamos y 2 diputados de Moca, y nosotros 4 acá en San Miguelito, pues obviamente se afecta la cantidad de votos que vamos a tener para esos cargos. ¿Cuántos están en esa situación como usted, doctora? Porque estaríamos hablando solamente de 8 días hábiles. En el 8-4 hay 5 candidatos impugnados, de los cuales 2 son de Vamos, 2 son de Moca y 1 del PRD. O sea que de nuestra bancada estuviéramos afectados, nuestra bancada y nuestros aliados estaremos afectados 4 en el 8-4. ¿Sí? Y en el circuito Ujú. 8-2 de San Miguelito somos 7 candidatos los que fuimos proclamados. Sin embargo, de Vamos somos 4, es decir, que ya seríamos 8 votos que no estarían presentes el 1 de julio, lo cual afecta drásticamente la voluntad que quiso el pueblo que estuviéramos allí el 1 de julio. Afecta enormemente. Con esta situación que ustedes pues están viviendo en su experiencia de resolverse toda esta dinámica y proceso de impugnaciones y que le permita estar el 1 de julio, esperemos, son 8 días hábiles, en- hay que ponerse en los dos escenarios y ver con luces largas qué pudiera pasar. ¿Propondrían ustedes de llegar a la Asamblea alguna modificación para el tema de las impugnaciones, precisamente por lo que han vivido? Ok, el código electoral hay que hacerle muchísimas modificaciones. Ahora que hemos pasado todo este proceso, que hemos visto artículo por artículo, toda la lentitud y todo lo que nos puede afectar, definitivamente que sí, a partir de 2025 se tienen que hacer las modificaciones al código electoral sin lugar a dudas. Por otro lado, es importante también recordar que el 1 de julio es importante que nosotros estemos ahí porque se va a, a escoger ese presidente. Nosotros en este momento, en la nómina de Vamos, la bancada independiente de Vamos, vamos a hacer una elección interna en donde vamos a poder participar los que estemos interesados para esa presidencia y entre nosotros apoyarnos para poder, y invitamos igualmente a los otros diputados de las otras bancadas que también se sumen, porque este es un proyecto para favorecer al país. Es un proyecto en donde no estamos siguiendo una línea particular de intereses de cierto grupo o de ciertas personas, sino estamos velando por los intereses del país, las mejores leyes. Y nosotros siempre hemos dicho como bancada, independientemente de quién proponga las buenas leyes, las vamos a estar apoyando, porque vamos a trabajar por el país. Pero también, como bancada independiente, también vamos a estar fiscalizando y denunciando todo aquello que no se vaya a hacer de la forma correcta. Entonces, invitamos a todos los diputados que me están escuchando en este momento de querer apoyar a una bancada o a un presidente que realmente va a ser neutral y que realmente no va a estar siguiendo los lineamientos que te dice un partido que tienes que hacerlo, incluso hasta algunos por ahí han puesto, han impuesto, o haces esto o haces lo otro. Entonces, no es posible. Cada uno fue escogido por voluntad de sus electores, de sus comunidades. Entonces, hay que hacer conciencia si realmente vas a votar por algo diferente en la Asamblea para el país o realmente simplemente vas a seguir las directrices de un órgano o de un grupo que realmente quiere beneficios particulares. Doctora, ¿y tienen ustedes en menos de 15 días del 1 de julio alguna luz en el camino de quién podría ser ese presidente? Bueno, de hecho, vamos a estar haciendo esas elecciones internas
Los que estén interesados levantarán la mano, haremos nuestras propuestas y el que suene más convincente, pues ese va a ser elegido. Incluso los que no sean elegidos, ya hemos decidido apoyar a quien salga sin importar nada y comenzar como un grupo, un buen equipo. Y las reuniones con los diputados de las otras bancadas, ¿cómo van avanzando? Nos hemos reunido, hemos estado elaborando la agenda de país, una agenda legislativa, que tenemos puntos en comunes, sobre todo con el tema de las leyes que sean anticorrupción, la implementación de herramientas, por ejemplo, en la Asamblea Nacional para ver más la transparencia. El tema también tenemos las ausencias injustificadas, que también esto hay que reglamentarlo y hacerlo valer. Tenemos también la transmisión de las sesiones que no sean a puertas cerradas, sino que sean realmente públicas. Las planillas, una vez que lleguemos allí, hay que verificarlas y esto hay que analizarlo claramente y con lupa y tomar decisiones. Bajar obviamente el presupuesto de la Asamblea, que en estos últimos 5 años se acerca casi a los $1.000 millones. Esto es inaceptable. Entonces hay que hacer cuenta y trabajar con un presupuesto realmente acorde a la realidad de lo que verdaderamente se necesita en la Asamblea Nacional. ¿Aspira la doctora Yarelis Rodríguez a presidir la asamblea o algún otro cargo dentro de la junta directiva? Bueno, por supuesto que sí, sí aspiramos a esa presidencia. Y también me interesa mucho la Comisión de Salud trabajarla. Por el bien de la población, tenemos muchas propuestas y queremos concretizarlas también, pero sí, sí aspiramos. Bien. Quiero agradecerle entonces a la doctora Yarelis Rodríguez, diputada electa independiente por San Miguelito en la coalición Vamos por Panamá, por este enlace y pues actualizarnos de cómo avanzan estos procesos de impugnaciones en el circuito 8.2 y por supuesto sus aspiraciones a, ¿por qué no?, para presidir la presidencia de la Asamblea u otros cargos dentro de la Junta Directiva. Vamos a ver cómo avanza esto, le vamos a estar dando seguimiento muy de cerca y por supuesto, este espacio a las órdenes, cuando quiera, para que nos Muchas gracias. actualice de cómo, ojalá que de aquí, antes de el 1 de julio, tengamos mayores pues luces de qué ha pasado con las impugnaciones, el recurso de apelación presentado por la persona a que ha sido impugnada y la solución o resolución de parte del Tribunal Electoral. Así Muchísimas es. gracias. Feliz tarde. Hasta luego y gracias. A usted. 4:26, momento de nuestra última pausa. Al volver, conversaremos con el licenciado Jorge Santisteban, representante legal de una denuncia por presunta red de corrupción en el sistema judicial de Panamá. No le cambie. Ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar.